Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. ¿Qué tal, Laura Caorsi? Pues la verdad, con un montón de preguntas, Bea. Un montón. ¿Qué me dices? Estás Sí. llena de inquietudes. Estoy llena de inquietudes, sí, porque bueno, nos hemos ido al cine, nos hemos puesto a ver una peli, que es una cosa que nos gusta mucho hacer, y como suele pasar con las películas que son buenas o que tocan temas que nos interesan, nos hemos quedado con un montón de interrogantes, de dudas, de pensamientos a propósito de lo que hemos visto, ¿no? Sí, desde luego que sí. Hemos ido al cine, nos hemos visto una peli que se llama Club Cero, es una peli de la directora Jessica Hausner del año 2023 y es una peli en la que la restricción alimentaria y la dieta se utilizan como puerta de entrada a un grupo sectario, un grupo sectario en el que se abandona todo a favor del líder. ¿Cómo ocurre esto, Laura? Bueno, pues esto es una profesora de educación nutricional que entra a trabajar en un instituto de élite, ¿no? Donde los alumnos pertenecen a una clase social alta y que, bueno, en principio esto arranca muy bien, ¿no? Porque se supone que es una profesora que les enseña a comer mejor, a seguir una alimentación consciente, a prestar atención a lo que comen, a tener una idea más acabada de cómo son los mecanismos de producción alimentaria, los dañinos que pueden ser con el medio ambiente, determinados modelos de producción. Y hasta ahí todo va bien, ¿no? Pero en un momento esto se empieza a salir de los cauces de la normalidad y se transforma en otra cosa. Se transforma en otra cosa hasta el punto que podemos escuchar fragmentos tan inquietantes como este. He estado observando, Elsa. Tienes una voluntad fuerte. Lo noto. Eres capaz de controlar tu cuerpo. Poca gente puede hacer eso. Podrías llegar muy lejos en la alimentación consciente o incluso más allá. A veces desearía no tener ningún tipo de comida en mi organismo. Pero mi padre me obliga. Lo sé. Normalmente está mal visto que una persona no coma. ¿Sabes por qué? Porque la gente se asusta cuando cuestionas su verdad. La mayoría de la gente es como tu padre. Se aferran firmemente a sus viejas creencias como a un bastón en el cual se caerían. Te aseguro que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es capaz en realidad. Están convencidos de que necesitan comer para vivir. ¿Y no es cierto? Escuchando esto y otros similares, porque hay varios y la verdad es que la peli tiene mucha sustancia, la cuestión es que nosotras nos hemos quedado con una pregunta central, ¿no? de todas las que tenemos, ¿no? Y es ¿hasta qué punto los gurús de la alimentación se podrían considerar líderes sectarios, ¿no? Si son líderes sectarios, si son otra cosa, estos gurús que vemos en internet. Sí, que tienen muchos seguidores, que plantean un método infalible para... Generalmente no hablan de pérdida de peso, sino para mejorar la salud, la longevidad, que, pues tienen eso como casi adeptos a su alrededor, porque la gente se vincula mucho con ellos. Exactamente, ¿no? Este perfil, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos hemos quedado pensando en si estos perfiles, que cada vez hay más y los encontramos muy a menudo en redes sociales, si esto podría ser el principio o la punta del iceberg de una secta o no. Para tener una idea de lo que estamos hablando antes de entrar ahí, que hemos ido a consultar con personas que saben, vamos a hablar de algunos ejemplos de gurús que creo que todos o casi todos podemos más o menos tener en mente, ¿no? Empezando por los clásicos. Desde luego, porque esto no es una cosa nueva. Bueno, ya hablamos del gran médico John Harvey Kellogg. Si os suena el apellido es porque, si le ponéis al apóstrofe S, Kellogg's efectivamente es el creador de los cereales, tal como los conocemos hoy en día. Y John Harvey Kellogg
era una persona que, patologizaba el placer. Para él el hedonismo, el episodio en el que hablamos de hedonismo no le gustaría nada, porque tenía como un control moral de la alimentación. Promovió dietas extremadamente austeras como una vía para controlar los impulsos sexuales, influenció la medicalización del placer alimentario y corporal, tenía un balneario al que iba la gente a hacerse curas en las que practicaba este tipo de restricciones y de austeridad sobre la alimentación. Y tuvo muchos seguidores muy fieles a este planteamiento que casi era una forma de vida. Bueno, gente que estaba en un lugar físico, recluida, digamos, o por lo menos que estaba reunida en un lugar físico, ¿no? También tenemos, nos hemos acordado de Robert Atkins, ¿no? El famoso de la dieta Atkins, que tengo que decir que hace poco me encontré un libro suyo tirado a la basura y lo rescaté. Lo tengo aquí en régimen de adopción. Qué metafórico, ¿no? La dieta Atkins en la basura. Hombre, sí, pero es que lo tengo aquí, mira, es que no te engaño. Sé que es verdad. La nueva revolución dietética del Dr. Atkins. Bueno, revolución, que no nos falte esa palabra. Nada, Robert Atkins con su dieta, pues al final lo que lanzaba eran mensajes muy, muy, muy simplistas sobre la salud metabólica. Por supuesto, comunicaba muy mal sobre los riesgos cardiovasculares, ¿no? Entonces, si bien toda su dieta, todo lo que plantea no es intrínsecamente peligroso, ¿no? La forma en que difundió su postulado dietético de manera masiva, sin matices y demás, esto lleva a un consumo elevado de grasas saturadas por parte de la gente que le seguía y a la idea esta que viene también de lejos, ¿no? De que los carbohidratos son el enemigo, que es una dieta que nos acompaña. Esa idea que nos suena, nos suena, que está grabada a fuego y que casi a cualquier persona que le preguntes, a la población general te dice que los carbohidratos son malos. Pues de esos polvos del Dr. Atkins, estos lodos, exactamente. Pobres garbanzos que también tienen carbohidratos de los buenos. Bueno, en fin, cuestiones que muchísimas sociedades científicas alertaron, ¿no? Sobre el uso de esta dieta, el seguimiento de esta dieta sin ningún tipo de supervisión médica. Y si hablamos de Atkins, no podemos saltarnos a Pierre Dukan y su famosísima dieta Dukan. ¿Cómo no? Otro método infalible por el que todavía estamos penando, porque es una dieta hiperproteica. ¿Nos suena? ¿Nos suena cuando vamos al supermercado alto en proteínas, rico en proteínas? Bueno, pues también de aquellos polvos. Dieta hiperproteica, restrictiva, basada en fases rígidas. Fue muy popular en Europa y sus derivadas, distintos flecos que han salido de ella, sigue siéndolo, especialmente entre mujeres jóvenes. Y pues este tipo de dietas restrictivas a que llevó en muchos casos a trastornos de la conducta alimentaria, una relación disfuncional con la comida y hay que decir que, hay veces que sí que se hace justicia y Pierre Dukan fue expulsado por mala praxis del Colegio de Médicos francés en el año 2012. Hay que ver si le habrá pasado factura o no económicamente, ¿no? Que eso sería otra cuestión. Pero estos serían como algunos ejemplos de cosas que nos podíamos encontrar hasta hace unos años, antes de que las redes sociales tuvieran como el auge que tienen ahora, ¿no? Que tienen muchísimo tirón y que realmente explican de alguna forma que existe una especie de eclosión de gurús, ¿no? Cada vez nos encontramos más perfiles de este estilo. Cualquiera con un micrófono parece que puede ser un gurú. Y al calor de las redes, por ejemplo, nos encontramos de manera más reciente a Brian Johnson, que no es el vocalista de AC/DC, sino... No, ese es el bueno. Este otro es un gurú de la longevidad, ¿no? Otro gurú de dietas nacidas en Silicon Valley. No sé si nos suena esto, ¿no? De un episodio anterior, cuando hablamos de Soylent Green. Estaban tardando en volver a salir los gurús de Silicon Valley. Pues este además tiene documental en Netflix, se puede ver, ¿no? Que ¿quién quiere vivir para siempre, no? Pues él quiere vivir para siempre. Johnson tiene un método que consiste en muchísimas cosas, desde dejarse bañar por un tipo de luz determinado, tomar un batido con pastillas, un gigante verde, combinarse, hacer pruebas de sangre, hacer una serie de cosas, unas terapias del oído y no sé cuántas cosas más, con tal de vencer a la muerte, vencer al tiempo, ¿no? Que es imposible. Sí, están adscritos a la inmortalidad este tipo de tecnobros ultracapitalistas. Hay un artículo en El Mundo, que es un artículo del año pasado, 2025, que habla de que es un ex misionero mormón,
¿no? Que no fuma, no bebe, ¿no? Y que, bueno, se inyecta el pene para tener las erecciones de un joven de 18 años. Esa parte vamos a dejarla como nota de color. Mira, en el pecado lleva la penitencia, me parece fenomenal. Pero te diré que este señor tiene más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales. Eso ya no me parece tan bien. Y eso no está tan bueno, ¿no? No. Y me recuerda un poco por ese perfil instagramero, ¿no? A Pete Evans, que utiliza Instagram, Facebook para promover entre sus millones de seguidores una dieta paleo. Él es un chef famoso australiano, se le conoce como el gurú de la paleo. Promueve dietas restrictivas, ayunos extremos. Por supuesto, cómo no, cruzamos líneas, mensajes antivacunas y pseudociencia nutricional. Porque en el momento en que empiezas a creer en una cosa es muy fácil ir abriendo puertas, claro, e ir creyendo en otras teorías conspiranoicas, en otras propuestas que no tienen ninguna evidencia científica. Ha sido señalado también por las autoridades sanitarias australianas y sus mensajes fueron vinculados a riesgos para la salud pública, nada menos. Bueno, también en Australia nos encontramos con Belle Gibson, que no sé si a todo el mundo le sonará porque esta historia es un poco más antigua, esto es de 2009. Esta mujer aseguró que tenía cáncer, que le habían diagnosticado cáncer y que gracias a su dieta, a su método, había conseguido curarse. Consiguió más de 200.000 seguidores en Instagram en ese momento, que era un montón de gente. Sí, porque hablamos de hace bastante más de una década, o sea que claro, Instagram estaba en pañales. Creciendo, en pañales. Sí, no era lo que es hoy, ¿no? Bueno, la cuestión es que, bueno, como nos podemos imaginar, todo era mentira. A Gibson nunca le habían diagnosticado cáncer ni cerebral, como dijo en un inicio, ni de sangre, ni de vaso, ni del cerebro, ni del útero y el hígado, que también lo dijo en un momento posterior. Y bueno, todo esto se supo en 2015, ¿no? Porque además, claro, el peligro de esto no es que dijera vamos a comer estas cosas porque nos hacen bien para curarnos, sino que vamos a abandonar toda terapia científicamente contrastada, demostrada y estudiada para abrazar la idea de que la alimentación, este tipo de alimentación, nos va a curar de una enfermedad o unas enfermedades tan serias como el cáncer, ¿no? Y fíjate que siendo personas de distintos tiempos, que usan distintas plataformas, que proponen distintos métodos, al final tienen cosas en común. Sí. Todos hablan de una simplificación extrema de la salud. Dan promesas de control total, culpabilizan al individuo, es decir, sí, si te pasa es porque no estás haciendo o porque estás haciendo las cosas mal. Son una autoridad carismática que no rinde cuentas ante nadie, no hay un colegio de médicos, por ejemplo, bueno, a Duncan le pasó, pero... Sí, pero es una excepción, o sea, realmente es llamativo porque es una excepción. Y además usan un sesgo, una falacia de autoridad, ¿no? La fama, la bata blanca, la experiencia personal, que se utiliza muchísimo eso. Yo tuve cáncer y esto me salvó. El a mí me funcionismo. El a mí me funcionismo, exactamente. Son mensajes simplificados, son emocionales, son aspiracionales. Quien no quiere vivir para siempre lo plantean así, ¿no? Y, por supuesto, tienen conflictos de interés. Hay monetización del miedo, hay monetización de la esperanza, según cuál sea su mensaje. Tal cual. Y, además, tienen un impacto documentado sobre la salud física, mental o sobre las decisiones médicas que tomamos. O sea que, al final, son distintos, pero tienen puntitos en común. Tienen puntos en común, exactamente, ¿no? Y después, más allá de estos ejemplos internacionales, también tenemos algunos casos aquí en España y quizás el más conocido o del que más se ha hablado y que está ahí también como en una delgada línea que separa, ¿no?, lo que es y lo que no es Carlos Ríos, ¿no? Que para quienes nos escuchan desde fuera, bueno, él es el creador del movimiento Real Fooding aquí en España, que es un movimiento que tiene muchísima influencia en redes sociales, la tuvo más antes, pero bueno, la sigue teniendo, es autor de libros superventas y bueno, y es la persona que popularizó el concepto de reducir la ingesta de ultraprocesados, ¿no? Que estaba eso muy alineado con la evidencia científica, ¿no? O sea que en un momento arrancó bien, ¿no? Arrancó con unos mensajes que iban en línea, en consonancia con la salud pública. Sí, curiosamente, bueno, pues introdujo el lenguaje accesible para leer etiquetas, conectó nutrición y entorno alimentario, no solo como decisiones individuales, que de esto hablamos mucho, los determinantes sociales de la salud, llegó a públicos que antes no escuchaban mensajes sobre salud pública. Sí, o sea, eso empezó muy bien, ¿no? Empezó muy bien y prometía, pero bueno, también se fue desviando de ese camino inicial, ¿no? Y sus mensajes y la deriva que fue tomando
terminó generando en muchas personas culpa, ansiedad alimentaria, dificultad para comer de manera flexible, ¿no? Quiero decir que, bueno, hoy como una palmera de chocolate, bueno, no pasa nada, me la como y punto. Y bueno, hay casos también de personas con trastornos de la conducta alimentaria o casos de ortorexia, ¿no? Que quedó reforzada por este tipo de mensajes. Y también, que fue como bueno, el momento más tremendo en el que más se discutió su postulado, fue que él, que empezó criticando a la industria alimentaria, terminó desarrollando una marca propia de productos, además de una aplicación para escanear productos. Y claro, dentro de estos productos que ha ido diseñando y poniendo a la venta en lineales de supermercado, bueno, no todos son saludables, ¿no? De hecho, el primero que sacó, que era una crema de cacao que tenía pasta de dátil como endulzante, tenía un defecto en su etiquetado. Y era un defecto que, bueno, podía ser un error simplemente o podía ser una maniobra como las que suele hacer la industria del mal, ¿no? Como decimos aquí habitualmente. Y quienes lo señalaron, y aquí te tengo que mirar a ti así de frente, porque quienes señalaron este problema, este error de etiquetado, este defecto formal, recibieron muchísimo odio desmedido en redes. Pero muchísimo es muchísimo, fue salvaje eso. Sí, fue bastante salvaje y nos sirve el hablar de este caso, que, bueno, en este caso me afectó a mí, pero es que sirve muy bien para reforzar esa pregunta que hacíamos al principio. ¿Son grupos sectarios? Este tipo de gurús acaban montando sectas a su alrededor porque, por recopilar un poco lo que pasó, como dices, había un error en el etiquetado, tenía un problema, era una crema de cacao que aparentemente en su etiquetado señalaba con letras grandes, que se viera bien, sin azúcares añadidos, y se indicaba los ingredientes principales son castaña, cacao y dátil para endulzar de forma natural. ¿Cuál es el problema? Pues que la normativa nos dice que la mención sin azúcares añadidos solo se puede hacer si no se ha añadido ningún azúcar simple, es decir, mono o disacáridos, pero tampoco se puede añadir ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. Y está claro que en el momento que pones dátil para endulzar de forma natural, el dátil es un alimento que estás añadiendo por sus propiedades endulzantes. O sea que no había duda. Era un problema de legislación. Hubo mucha polémica, pero es que no había debate legal. ¿Qué pasa? Que Carlos Ríos pues, se sintió atacado por esto y lanzó distintos mensajes a su comunidad, ¿no? Hay que decir, voy a hacer aquí un pequeño inciso. Beatriz se ha dedicado a hacer análisis de etiquetado alimentario en muchísimos medios de comunicación de muchísimos productos. O sea, este no era el primer análisis que hacía, ni tampoco fue el último. Y ninguna empresa de la industria alimentaria hasta este momento reaccionó de esta forma. Quiero decir, a ninguna le gusta salir mal en la foto, eso es evidente, y que se puedan quejar, por supuesto, y que digan, bueno, pero esto no es justo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero ninguna lanzó esta campaña de odio o esta manifestación tan virulenta contra la persona, ¿no? Contra la persona que hacía el análisis, que además era un análisis que era correcto. Perdón, tenía que decirlo. Gracias. Es cierto que lanzó mensajes a la comunidad, bueno, pues a raíz de esto con cuestiones que eran completamente falsas. Por ejemplo, uno de sus mensajes era: quieren retirar nuestra crema de cacao del mercado. Una falsa victimización absoluta, porque no era eso. De hecho, pues si hay un error en el etiquetado, generalmente lo que hacen es dejar que vendas la remesa que tengas y te hacen un apercibimiento: oye, en el siguiente lote esto tiene que estar corregido. Imprímelo bien. Exactamente. O la mafia mueve sus hilos. Toma. La mafia era yo con el teclado del ordenador en mi casa. Nunca me habías dicho que tenías ese poder, ¿eh? Ojalá, ya a veces me gustaría. No me voy a pelear contigo por si acaso, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado. Sí, e incluso mensajes directos a mí sobre supuestos conflictos de interés. Bueno, se lió una bastante gorda en el momento en que Twitter, Instagram, pues promovían este tipo de debates, además con una conversación, interacciones muy, muy potentes y demás. Bueno, además generó mucho ruido eso, pero también generó sorpresa, ¿no? Porque fue de alguna forma algo inesperado. Quiero decir, que tú puedes estar más o menos de acuerdo con la postura de otro nutricionista, pero recibir este hate y estas críticas, ¿no? De alguien que se supone que está en el mismo lado que tú, intentando mejorar la salud pública, la salud de la gente, transmitir, digamos, un conocimiento, no sé, construir algo
O sea, recibir algo tan destructivo, bueno, y algo que se calificaba de envidias, de celos, de disputas, ¿no? Porque, bueno, ahí se dijo mucha cosa. Tocó asimilar, ¿no? Que uno de los de tu bando, digamos, de pronto, una persona que estaba en potencia de abrir una brecha en la industria del mal, se dejase seducir por el abismo, ¿no? Claro, yo creo que lo que costó asimilar era que ya no estábamos hablando entre nutricionistas o entre divulgadores científicos y demás, sino que estábamos hablando con una empresa. Sí. Yo era divulgadora en ese caso, pero él ya no era una persona singular, era una empresa. Pero no se comportaba como una empresa, porque las empresas, como has dicho, funcionan de otra manera y a lo mejor presionan, pero de otra forma, nunca exponen así, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que pensar en algo que es en la responsabilidad que tenemos como divulgadores o en la responsabilidad que tenemos en redes en el momento que nos ponen un altavoz y hay alguien escuchándonos. Porque, a ver, el fenómeno Real Food se basa fundamentalmente en la comunicación, de manera que conocían las herramientas, la responsabilidad que acarrea tener más de 1,5 millones de seguidores en aquel momento. Por lo tanto, si señalas a alguien, que fue lo que me ocurrió, le pones en la diana y sabes lo que va a ocurrir. No es algo que te pueda pillar por sorpresa, no es un error, es un protocolo. Claro. Además, era una dinámica de actuación que había pasado previamente, quizá no con tanto ruido, pero que lo que busca es disciplinar al disidente, mandar un aviso a navegantes. Oye, si te metes con el movimiento, esto es lo que ocurre. Sí, bueno, y además esa forma de comunicación, claro, hacia afuera podía ser como, bueno, hacerte darte cuenta de que esto es una empresa, pero hacia adentro nos atacan, ¿no? Es esta ambivalencia en que, Exacto. Por un lado, eres un individuo indefenso, por otro lado, tienes todo el poder del mundo para enviar a muchísima gente que te sigue, que te aprecia y que valora tu mensaje, a por la persona que está criticándolo desde fuera. Claro, y cuando hablamos de que te aprecian, de que valoran ese mensaje, es que había todo un movimiento alrededor del real fooding. Había una construcción de la identidad, incluso. Claro. Hablaban de somos real fooders. El ataque al movimiento se percibía como un ataque a la propia identidad y llevaba pues a disonancias cognitivas variadas, ¿no? Entre lo que estaba diciendo esa persona de autoridad, que era Carlos Ríos, y que alguien desde fuera está contradiciéndolo, no con una opinión, sino con datos. Directamente con un reglamento. Es que no había mucho que comentar. También una disonancia entre el mensaje que han escuchado previamente y la puesta en el mercado de un producto que utiliza las mismas herramientas que esa industria alimentaria malvadísima de la que habían oído hablar y que ni siquiera cumplía con los requisitos autoimpuestos de un producto real fooder. Entonces, bueno, pues el mensaje al final era un mensaje simple, el del movimiento, que es que se pertenece a un grupo y enfrenta, y esto me parece muy importante, la idea del ellos contra el nosotros. Nosotros somos los que literalmente, hablaba el movimiento real fooding, nos hemos tomado la pastilla roja para ser conscientes de que estamos en Matrix. Es decir, para los que no conozcan la referencia, tomar la pastilla roja es elegir ver la realidad, una realidad muy incómoda de que estás en un mundo que es falso, pero tú eliges ver esa realidad tomándose esa pastilla roja. Y podíamos leer en aquel momento en esa web de Real Fooding: para seguir creciendo en este poder y expandirse, los ultraprocesados mantienen a los humanos en Matrix, que es un entorno perfectamente diseñado para que estos sigan consumiendo ultraprocesados sin que puedan oponer resistencia, sin ser conscientes de ello. Los ultraprocesados están a su vez dirigidos por el lado oscuro, una industria que es arquitecta de todo este entorno de Matrix, donde ganan muchos beneficios económicos con su comercio. Solo unos pocos rebeldes han escapado, han despertado y luchan contra el lado oscuro. Esos rebeldes a los que hago referencia son los que están en este preciso instante leyendo este texto. Son los Real Fooders. Esto lo podíamos leer en la web en aquel momento, en aquel preciso instante en el que estaba esta polémica. De ahí hablo de la construcción de la identidad. A ver, esto lo vamos a ir conversando, ¿no?, a lo largo del episodio, pero que son algunos mensajes o algunas ideas con las que podríamos estar en principio de acuerdo, ¿no? Pero que, bueno, se van del eje original, ¿no? Y que además las vemos repetidas en muchos otros espacios, ¿no? En otros muchos grupos que no solamente tienen que ver con la comida.
Bueno, es que la metáfora de tomar la pastilla roja es una metáfora que también se usa en el contexto de la manosfera. Esas comunidades online de hombres que adoptan ideologías antifeministas, misóginas, en las que precisamente tomar la pastilla roja es despertar a una verdad oculta en la que el mundo está organizado en contra de esos hombres. Pero solo lo pueden ver los despiertos. Y sobre esta idea teoriza Laura Bates, que ha escrito mucho sobre misoginia, sobre machismo, sobre micromachismo. Y en su libro Los hombres que odian a las mujeres explica que los incels utilizan la metáfora de la pastilla roja para describir el momento en que a un hombre se le caen las vendas de los ojos. Nos suena, ¿no? Lo de ese despertar. De pronto se da cuenta de que le han mentido toda su vida. Y Bates explica que esta metáfora, tomar la pastilla roja, funciona como un momento fundacional, un antes y un después. Han despertado una verdad oculta que la mayoría de personas, que hombres y mujeres, no pueden o no quieren ver. Entonces divide al mundo entre los iniciados y los no iniciados. Pero ¿y quién no va a querer estar del lado de los iniciados, ¿no? Tú sabes la verdad, ¿no? Claro, tú sabes la verdad, tú eres el listo o la lista, tú eres quien controla, tú eres especial, bueno, todas estas cosas están. Y de hecho, bueno, cuando veíamos esta peli de la que hablábamos al principio del episodio, nos dábamos cuenta de estos mecanismos, ¿no? De cómo la manipulación no empieza cuestionando los consensos, al contrario, se sirve de estos consensos como para generar tiene sentido, me convence, parece convincente, bueno, le voy a escuchar, no voy a prestar oído a esto que me dice esta persona, ¿no? Porque si no, si fuesen en contra de todo lo consensuado, bueno, lógicamente nos generaría rechazo y no entraríamos ahí, ¿no? Pero estos mensajes van cambiando, ¿no? Y van subiendo intensidad, se van desvirtuando, se van volviendo cada vez más extremistas y hay un punto en el que llegan a discutir la realidad, ¿no? O el concepto de realidad, qué es lo real, qué no lo es. Y podemos volver a la película que ha sido nuestra excusa para este episodio, a Club Cero, y vamos a escuchar a una de las chicas que van a esas clases de educación alimentaria y vamos a ver qué le decía a su padre, la conversación que tenía con su padre. No pienso comer. ¿Por qué? La forma en que producimos y consumimos los alimentos es sumamente perjudicial para nosotros como especie. La producción de alimentos destruye el medio ambiente y la gran cantidad de aditivos destruyen nuestro organismo. La razón de nuestro comportamiento nutricional es puramente comercial. Cada vez más y más gente come cada vez más y más comida para que la industria alimentaria gane cada vez más y más dinero. Y esto no solo hace que la gente enferme, sino que también dependa de las condiciones de su estatus social. Aquellos que pueden vivir sin comer son libres. Libres de toda presión social y comercial. Así estamos amenazando al sistema capitalista. Y esto provocará una explosión política. Ya, cielo, pero ¿y si solo funciona un tiempo y luego sufres de desnutrición? Podrías morir. De vez en cuando deberías plantearte que lo que crees que es cierto podría no serlo. Bueno, lo que es cierto es que necesitas comer. No, no es cierto, papá. Solo con mi fuerza de voluntad puedo cambiar eso. Con el poder de mi mente puedo alterar la realidad. Por ejemplo, si quisiera que tuvieras cáncer, mamá, tendrías cáncer. Bueno, pues ahí vemos cómo a partir de unos mensajes iniciales que pueden tener lógica sobre cómo es la producción alimentaria, los sistemas alimentarios globales, va derivando hacia negar la realidad más evidente y para la que incluso estamos programados biológicamente, que es comer. La necesidad de comer. Claro, para sobrevivir. Sí, no, incluso pensar que con solamente el pensamiento se puede alterar esa realidad, ¿no? Que ya es como un paso todavía más allá. Pero fíjate que yo me quedo pensando en lo que hablábamos antes, ¿no? De todo el odio vertido y esta cosa del nosotros y del ellos. Y me acordaba de un libro que escribió Amartya Sen, que fue Premio Nobel de Economía en el año 98. Y este libro se llama Identidad y Violencia, ¿no? Y habla sobre esta ilusión del destino, ¿no? Y en este libro, que es del año 2006,
Amartya Sen analiza cómo una idea rígida y simplificada de la identidad, porque esto tiene mucho que ver con la identidad, puede y termina, de hecho, alimentando la violencia contra los otros, contra ese otro que es percibido como diferente o que puede ser percibido como una amenaza a la identidad propia o del grupo, ¿no? Sí, el nosotros frente a ellos Exacto. Del que hablábamos antes. Exacto. Bueno, entonces en este libro, Amartya Sen critica con muchísima dureza, ¿no?, la teoría del choque de civilizaciones del politólogo Samuel Huntington, que, claro, Huntington reduce a las personas a una sola pertenencia, ¿no? Entonces eres occidental, o eres islámica, o eres hindú, o eres española, o eres nutricionista, o eres mujer, y parece que solo eso pudiera explicar tu identidad y quién eres tú, ¿no? Y que si yo no soy algo parecido o compatible con eso que tú eres, pues el choque es inevitable, ¿no? Y claro, Sen sostiene una cosa diferente, ¿no? Y lo que dice es que cuando una identidad se impone como esta única y dominante y eclipsa a todas las demás, al final se va generando, bueno, un terreno que es muy fértil para el odio y la violencia, ¿no? Sobre todo porque se desconoce que las personas tenemos identidades múltiples, ¿no? Y que pertenecemos al mismo tiempo a diferentes grupos y que no todas las etiquetas te explican a ti como persona en tu totalidad. Claro, y reconocer esa complejidad, esas múltiples identidades que podemos tener cada uno de nosotros, ahora mismo es una herramienta valiosísima y muy poderosa contra la violencia y la simplificación del mundo en bandos enfrentados, porque somos muchas cosas a la vez. Exacto. Y a lo mejor mi identidad blanca de mujer caucásica no coincide con la de una persona migrante que acaba de llegar en partera, pero a lo mejor hay muchas cosas que sí coinciden con ella. Exacto. Mucha parte de mi identidad sí puede coincidir con ella. Es en ese encuentro de distintas identidades, no bloqueando la identidad como una única, donde la violencia se desarma completamente. Bueno, es que además las etiquetas, por definición, son planas, ¿no? Son muy planas, entonces te reducen toda tu tridimensionalidad a una cosa, nada, muy, muy lisa, muy, muy carente de profundidad. Y bueno, estas identidades evidentemente van cambiando según donde estés, ¿no? En este momento aquí en este podcast, pues somos dos personas hablando de alimentación que tenemos esta inquietud compartida, pero luego fuera de aquí, pues yo qué sé, somos otra cosa, ¿no? O eres hincha de un club de fútbol, o eres fan de un cantante, o yo qué sé, o eres hija, o eres, qué sé, la vecina del quinto, ¿sabes? Vas cambiando. Se van encontrando zonas comunes. Y volviendo a nuestra pregunta inicial, hablamos de identidad, de cómo el ellos contra nosotros en este tipo de gurús es una herramienta que funciona. Incluso llegan a lanzar a sus seguidores a comportamientos violentos, irracionales. Pueden ser sectarios, pero a ver, ¿son sectas? Sí. Esa era nuestra pregunta. Si este tipo de gurús alimentarios son sectas. Para dilucidarlo, hemos ido a una verdadera experta, a las personas que saben. A Laura Merino, que es psicóloga general sanitaria y trabaja desde 2009 en el abordaje de la problemática sectaria. Es autora del libro Sectas en serie y le hemos preguntado, ¿se pueden considerar sectas este tipo de movimientos? Una propuesta comercial o un planteamiento político e incluso una oferta formativa pueden basarse en mentiras y manipulación igual que lo hacen las sectas. Pero hay que diferenciar mucho de una secta porque una persona que se implica en una secta lo que hace es que da su vida al completo. Pierde totalmente la perspectiva crítica y racional y pasa a ser completamente dependiente del líder y del discurso del grupo. Bien, parece que por lo que nos dice Laura no cumplen con todas las características de una secta. Una secta es más compleja. Claro, hemos querido saber cuáles son entonces las características de una secta, qué estrategias siguen, por qué se engancha a la gente. Lo que las sectas hacen es que se valen de diversas estrategias de muchos tipos, ¿no? Que lo que se fundamentan en estrategias de manipulación, de abuso psicológico, de coerción en diferentes momentos del proceso, ¿no? No es lo mismo captar que adoctrinar que retener, y estas estrategias que se dan constantemente en la vida de un sectario, por decirlo de algún modo, siempre están presentes. Y una vez visto esto, ¿qué hace que no se pueda salir de una secta? Una persona adulta, independiente, bueno, pues la coerción y la libertad muchas veces está condicionada. Como también ofrecen cosas positivas, pues vas entrando primero por esas cosas, ¿no? Y no por los puntos de recelo que funcionarían como esas banderas rojas.
Y luego lo que ocurre es que una vez captado, pues la situación para el adepto cambia mogollón. O sea, no tiene nada que ver. Todo pasa de ser amable e ilusionante a convertirse en un chantaje basado en el miedo y en la culpa, ¿no? Y aunque la persona entra en una dinámica constante de sentirse mal, con culpable y miedo, todo esto no es suficiente a veces para empujar a la persona a salir. Sobre todo porque cuando pues, una persona ha implicado muchísimos años de su vida, trabajos, proyectos personales e incluso familiares, pues es difícil dejarlo. Y esto se complica todavía más y además la persona tiene una sensación, y la secta la habrá convencido de ello, de que todo lo que está fuera del grupo está en su contra o incluso es peligroso. Bueno, pues lo que sí está claro para nosotras, que además este episodio nos está ayudando a aprender mucho de cosas que no sabíamos, pero bueno, sí está claro que las redes sociales en este momento lo que sí han hecho es multiplicar la cantidad de gurús, ¿no? Lo decíamos un poco antes en el episodio. Además hay algunas redes que por cómo son, o sea, por cómo están construidas, favorecen que estos fenómenos se consoliden, ¿no? Porque, por ejemplo, una red como X, antes Twitter, favorecía el intercambio, ¿no? O sea, la gente pues, comenta lo que o retuitea, comparte, entonces hay más interacción cruzada, horizontal, entre personas que sí se siguen entre sí, gente que no sigue para nada, pero de pronto le llega el mensaje y puede participar. Una red como Instagram no funciona así. Es unidireccional, te muestra, pero no fomenta la interacción. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, esta manera unidireccional de comunicar se genera, bueno, casi como el púlpito, ¿no? Y quien habla a quienes le siguen, ¿no? Y a mí me hace acordar mucho a la alegoría de la caverna de Platón, un poco cómo funciona esto en el caso de estos gurús, ¿no? Porque si nos acordamos de esa alegoría, Platón se imagina a un grupo de personas que están encadenadas desde siempre dentro de una caverna, de una cueva, y están encadenadas mirando hacia una pared al fondo de la cueva. Por lo tanto, no conocen nada de lo que hay fuera, ni pueden ver hacia afuera, ni pueden ver la luz. Y lo que les pasa es que miran en esa pared las sombras que se proyectan de unos objetos que están detrás de donde están estas personas encadenadas, ¿no? Entonces no ven los objetos, sino que lo que ven son las sombras. Y esas sombras para estas personas son la realidad, porque es lo único que conocen, lo único que pueden ver desde donde están. Bueno, pues en esta alegoría, Platón cuenta que hay una persona que sale de esa caverna, ve los objetos, ve la realidad, ve los árboles, la profundidad, la tridimensionalidad, toda esa riqueza, la luz del sol, todo, y que vuelve, ¿no? Una vez que ha visto y ha comprendido cómo es el mundo, vuelve a contarle a los demás que eso que están viendo no es la realidad, sino que es simplemente una proyección de sombras de unos objetos que no están viendo. Y bueno, y los que están ahí, evidentemente, se mofan de este que viene, lo rechazan y no le hacen caso, ¿no? O sea, porque su referencia es lo que han visto siempre, lo que están viendo ahí. Instagram funciona un poco así. Sí, funciona así porque tú mismo te vas generando tu propio filtro y vas eligiendo lo que ves, vas eligiendo a quién sigues. Y en función a quién sigas, al tiempo de visualización de cada vídeo, a cómo te muevas a través de la pantalla, vas dando datos para que Instagram a su vez te vuelva a mostrar contenidos similares, de manera que cada vez tu burbuja y tu cámara de eco es más potente y tiene las paredes más gruesas. Es más difícil que mires fuera porque te parece que esa es la realidad que hay y que todo el mundo está viendo lo mismo que tú. Y esto sabemos que no es así, de ahí pues que Instagram tenga esa estructura que favorece mucho este tipo de gurús tengan éxito. Pero también pienso en algo más. ¿Estamos buscando algo más allá? Es decir, ¿necesitamos control a través de la alimentación o de otros aspectos de nuestra vida porque hemos perdido el control en todo? ¿Necesitamos una guía? Es que estoy pensando en unas declaraciones que hizo Boris Johnson. Bueno, Zeusito nos libre de mencionar a Boris Johnson por algo positivo. Sí. Aquí no lo vamos a elogiar demasiado, pero sí, en 2024, en noviembre, culpó a la Iglesia de la epidemia infantil de obesidad en Reino Unido, que dices, espera, esto ¿por dónde se coge? Pero tú has leído más sobre esto, cuéntanos, por favor. Bueno, pues esto en su momento, claro, desató, bueno, desde mofas, burlas, críticas, por supuesto, ¿no? Porque bueno, nunca deja a nadie indiferente con las cosas que dice, porque sí, venía a decir que la Iglesia tenía la culpa de la epidemia de obesidad infantil en su país, ¿no? Que esto parece una ocurrencia, ¿no? Cuando uno se pone a leer un poco más la justificación de esta idea,
lo que él decía es que el fracaso de la Iglesia en proporcionar a las personas el sustento espiritual que necesitaban estaba llevando a la gente a darse atracones con la comida, ¿no? Según él, ese fracaso lo que hacía era que la gente fuese menos a la iglesia, ¿no? Y bueno, su frase era: el pan lo proporciona Tesco, ¿no? Que es una cadena de alimentación. Sí, bueno, se están atiborrando de ese pan, ¿no? Esto, que puede parecer una cosa, bueno, traída un poco de los pelos, realmente da que pensar, ¿no? Porque hay veces que ante el desconsuelo, la incertidumbre, la zozobra, ¿no? Esta incertidumbre a la que nos encontramos ahora, que faltan asideros, faltan seguridades y demás, es cuando más crece la necesidad de certezas, de certidumbre, de que alguien nos diga todo va a estar bien, de que alguien nos diga este es el camino, esta es la manera, ¿no? Si haces esto, puedes controlar esta faceta de tu vida que a su vez se amplifica a otras, porque como vemos, estos gurús no hablan solo de la alimentación, es decir, la alimentación acaba siendo una parte que se extiende a un modo de vida, a una forma de estar en el mundo, a una forma incluso de relacionarse. Quiero recordar como anécdota que los real fooders tenían incluso una aplicación para contactar con otros real fooders, o sea, acaba ocupando muchos aspectos de tu vida. Sí, sobre todo es esto, es la búsqueda. Yo creo que hay de base, sí, una búsqueda de eso, de certidumbre, seguridad, de confort, de sentir que pertenecemos a un grupo, que no estamos tan solos, ¿no? Y eso sí que creo que está, ¿no? Y también, claro, en el caso de estos planteamientos alimentarios, no hay que perder de vista que la dieta es un estilo de vida y tiene mucho de identidad y tiene mucho de cultura y tiene mucho de pertenencia, ¿no? Que esto lo hemos visto, bueno, hay sobrados ejemplos de esto. A ver, no he visto discusiones más sangrientas, especialmente en las redes sociales, es cierto, que aquellas que se dan por una receta tradicional que se ha modificado, cuál es el plato más famoso de un país, por qué Jamie Oliver le has echado chorizo a la paella, qué clase de agravio es este, un conflicto diplomático, por favor, que se reúnan los embajadores porque esto no puede tolerarse. No sé, es que esto ha llegado incluso a que se hagan encuestas serias sobre temas que, no sé. Sí, mira, me estoy acordando una. En el año 2021, el diario El Mundo hizo una encuesta con la empresa de estudios de mercado Sigma 2 sobre la tortilla de patatas, si tenía que llevar o no cebolla, ¿no? Que sabes que es la discusión gastronómica por excelencia, la que más nos gusta aquí. Es la discusión que está en el trasfondo de la idea de las dos Españas, no creáis que es otra. Bueno, claro. A ver, vamos a ver de qué lado nos vamos a posicionar. Bueno, la cuestión es que había titulado, aparte tiene una infografía preciosa utilizando una tortilla como gráfico, y titulaba, bueno, España es concebollista, ¿no? El 73% prefiere la tortilla de patatas con cebolla. Y el otro 27% relegado. Sí, pero no fueron los únicos en estudiar esto, porque 4 años después, el propio Centro de Investigaciones Sociológicas del CSIS incluyó esta misma pregunta, bueno, en su tercer análisis de turismo y gastronomía, un documento mucho más extenso, y llegaron a la misma conclusión. El 75% de los encuestados dijeron que la tortilla se tiene que hacer con cebolla. Son datos validados en 2 encuestas distintas, una de ellas por un organismo público, o sea que lo sentimos, sin cebollistas. La cebolla es la que sabes, hay una mala noticia también ahí, porque el CSIS preguntó sobre el grado de cuajado que tenía que estar el huevo en la tortilla. No, por favor, sí, señora, no, por sí. favor. Y aquí vamos a apelar a tu faceta de tecnóloga de alimentos y la seguridad alimentaria, porque más del 53% dijo que tiene que hacerse poco hecha. O sea, a Salmonella le gusta esto. He tenido pesadillas con tortillas babosas, pero bueno, vosotros hacedme sufrir. Es lo que hay. La gente ha hablado, el pueblo ha hablado, es esto. Bueno, la cuestión, o sea, esto más allá de las bromas que podamos hacer, es que si se hacen este tipo de preguntas en encuestas serias, como tú apuntabas antes, Bea, bueno, es porque son temas serios para las personas, más allá de lo divertido que pueda ser pelearse con otro que sí tiene que tener este ingrediente, no, chorizo, no sé qué. Son temas serios que tocan a nuestra identidad. Sí, es verdad que yendo más allá de la pura anécdota, la alimentación estamos viendo que nos hace preguntarnos, pues eso, incluso si puede ser el eje alrededor del cual se generen grupos sectarios. Ya hemos visto una respuesta, que es que los gurús de alimentación no podrían considerarse grupos sectarios, pero sí que hay otro ángulo desde el que queremos mirar, que es
cómo la alimentación, la dieta, los ayunos sí que se utilizan como instrumento de control social, control mental, control anímico de la gente en grupos que sí que son sectas establecidas y definidas. Lo que le pasa a esta persona es que todo lo que tiene que ver con su vida girará en función de la secta, ¿no? Y para ello lo que hacen es que se anula su propia identidad. A los profesionales hablamos de que adoptan una identidad sectaria, y eso lo que hace es que amigos, familia, trabajo, lugar de residencia, qué se come, cómo viste, en qué trabaja, con quién se relaciona, su actividad sexual si es así o es asá, y en ocasiones incluso hay gente que el nombre lo cambiará poniéndose uno que va acorde con la filosofía del grupo. Bueno, además de esto que nos comentaba Laura Merino, también hemos estado revisando bibliografía, ¿no? Y bueno, nos encontramos un artículo escrito por la abogada y criminóloga Sara Álvarez Álvarez en la revista de Criminología, Psicología y Ley, que también comenta este tipo de cosas, ¿no? Y habla de las técnicas fisiológicas que se utilizan, ¿no?, para debilitar a la persona desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico, ¿no?, para que la persona no sea capaz de pensar con claridad. Y lo que nos dice esta criminóloga es que hay 3 sistemas fundamentales para ellos, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que está la privación del sueño, después está la explotación de la energía hasta llegar al agotamiento físico y mental, ¿no?, la fatiga, el cansancio, el trabajo extremo, y, por supuesto, la imposición de una dieta insuficiente y desequilibrada. Esto también se comenta en un libro de Steve Hassan, que es un psicólogo, una de las principales autoridades en sectas y en control mental, y habla de las técnicas de control mental de las sectas y cómo combatirlas. Él durante unos años estuvo incluso dentro de una secta, dentro de la Iglesia de la Unificación, que se conoce como la secta Amun. Y él habla de que los cambios en las dietas también son frecuentes al adherirse a una secta, que algunos grupos practican el vegetarianismo más estricto, pero utilizan excesivas cantidades de azúcar para que los miembros pues, se sientan enardecidos, que al menos tengan energía, ¿no? No conviene que estén totalmente destrozados. Y también que hay sectas que promueven largos y frecuentes ayunos, con muy pocos o ningún cuidado para el cuerpo ni antes ni después, grupos que hacen que sus adeptos busquen comida en los cubos de basura. Y bueno, incluso él, que cuenta, como tú bien decías, que había formado parte de una de estas sectas, de la secta Amun, él cuenta, bueno, en primera persona, lo cuenta en este libro, que durante esos 2 años pues, hubo muchísimo tiempo en el que dormía solamente 3 horas cada noche, ¿no? Y que incluso hizo varios ayunos de 7 días solamente a base de agua, ¿no? Y que después de cada uno de esos ayunos, claro, adelgazaba entre 7 u 8 kilos. Claro, y que si a un miembro de la secta se le hace sentir que debe como morir para sí mismo, morir para sus necesidades humanas, al final puede parecer incluso lógico ayunar gran parte del tiempo, negarse cualquier placer en la comida. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, la mayoría de las sectas que practican el control mental no privan sistemáticamente a sus miembros de una comida decente, por lo que comentamos, porque tienen que estar, al menos, tienen que ser útiles para la secta, tienen que estar en condiciones de trabajar. Bueno, y hablando de trabajar, ¿no?, que lo comentábamos antes de empezar a grabar este episodio, también dentro del Opus Dei, ¿no?, que hay además un documental muy interesante para ver, que es El Minuto Heroico, en el que algunas mujeres que son o fueron víctimas de esta secta hablan y cuentan, ¿no?, cómo eran las condiciones de vida que tenían, ¿no?, los trabajos que realizaban y cómo trabajaban justo hasta la extenuación, ¿no? Bueno, específicamente sobre alimentación, en la página oficial del Opus Dei podemos leer que, como recomienda la Iglesia Católica, todos los miembros practican pequeñas mortificaciones corporales, como el ayuno con moderación o evitar algunos alimentos y bebidas ocasionalmente. El objetivo de estas mortificaciones voluntarias es imitar a Cristo y unirse en su sacrificio redentor, y puede ser una vía para sufrir en solidaridad con los pobres y desfavorecidos del mundo. Esas son las grandes mortificaciones. Las pequeñas, pues son irte negando que me apetece naranja, pues tomo manzana. Que quiero beber agua, un vaso, tengo mucha sed, que no esté fría, que esté del tiempo. Es todo el rato ir contra ti. Lo que la gente no se da cuenta en ese momento es que eso tiene otra consecuencia, y es tu debilitamiento. No vas a pensar con tanta claridad si pasas sueño, si pasas hambre, si pasas dolor constantemente. Una cosa es sacrificarte un día y otra cosa es que sea tu planteamiento vital. Bueno, o sea que en definitiva lo que se está contando aquí es cómo las restricciones alimentarias y estas mortificaciones que tú mencionabas, bueno, forman parte de esa estrategia para, a través de la dieta,
controlar, ¿no? La voluntad individual, la capacidad de pensar, la capacidad de ser autosuficiente, de tomar decisiones y bueno, la manipulación en definitiva es muchísimo más efectiva, ¿no? Sí, y en resumen, como documentan Singer y Lalich en Cults in Our Myths, muchas sectas emplean el control de la alimentación como parte de un conjunto más amplio de técnicas de coerción del comportamiento. Uh-huh. Bueno, yo creo que después de todas estas cosas que hemos visto, una cosa que nos ha quedado clara a nosotras es que no es lo mismo un gurú alimentario, ¿no?, que un líder sectario o que una secta, ¿no?, que hay que hacer esa distinción y está bien hacerla, pero sí nos hemos encontrado con que hay zonas grises, ¿no?, las que se pueden solapar algunas de las características, ¿no? Sí, y que hay gente sin escrúpulos, con un micrófono dispuesta a todo con tal de ganar dinero, afecto o idolatría. También que los mensajes extremistas comienzan siendo razonables y luego derivan en otra cosa, y que una cosa es querer cuidarse y tomar las mejores decisiones posibles y otra es romper con todo, abrazar la idea de que un estilo alimentario es la respuesta que necesitamos a todas las preguntas de nuestra vida. Pues yo simplemente por cerrar aquí, no podemos poner una canción, pero sí podemos recomendar, quien quiera la escuche, es una canción de Jorge Drexler que la compuso en el año 98, que se llama No pienses de más, y bueno, hay una parte en la que dice: no esperes de mí que venga y te lleve lejos, no esperes por mí, yo no puedo dar consejos, no me escuches, no ves que estoy dolido, no me sigas, yo también estoy perdido. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.